El día de hoy tenemos una historia muy interesante. Es una SM, una experiencia cercana a la muerte. Y voy a estar hablando con Sudeva Yogananda acerca de lo que él vio en estos minutos que estuvo clínicamente fallecido, porque siento que si hay algo que nos ayuda a expandir conciencia es entender y profundizar en este tipo de experiencias. Comenzamos. Expansiónate. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas. Bienvenidos a un episodio más de Expansiónate. Hoy súper bien acompañada de Sudeva Yogananda. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí, por escucharnos. Gracias por la invitación, Bea. Me siento súper afortunada de tenerte aquí. Un día escuché tu historia en YouTube. Y la verdad que me quedé, wow, soy fan de las SM, soy fan de escuchar estas historias porque creo que realmente nos ayudan a entender muchísimo lo que ocurre del otro lado y no es como algo subjetivo que alguien está contando con respecto a alguien que ya no está, sino es esa misma persona que se fue, volvió y te puede explicar lo que ocurrió. Les cuento quién es Sudeva. Bueno, es muy difícil decir quién eres en pocas palabras, pero en algunas que voy a utilizar aquí, Sudeva es creador de la terapia personal de renovación del ser, tiene más de 15 años practicándola, es experto y tiene un curso de chamanismo cuántico, tiene más de 12 años compartiendo herramientas como la ayahuasca, el bufo alvarius y trabajando con hipnosis regresiva, técnicas de meditación, entre las muchas técnicas de meditación que maneja está la de Osho. Y bueno, tiene mucho tiempo dedicándose al mundo del desarrollo personal y la espiritualidad. Para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares, soy la autora de los bestsellers Eres Intuición y Eres Reeditable. Y bueno, Sudeva, una vez más, súper feliz de tenerte aquí y de que puedas compartir esta historia con mi audiencia. Cuéntame, ¿qué te pasó? Es decir, ¿cómo? Porque una cosa que vi relevante en tu historia es que no te pasó una vez, sino que te pasó más de una, ¿cierto? Así es, Y esto me llamó así mucho es. la atención. Es como si la vida hubiese dicho, mira, es que necesito que de verdad entiendas esto, ¿no? Así lo interpreté yo. ¿Cómo lo ves tú? Ujú. Sí, sí, sí. Sí, justamente, y fue algo tal cual como lo dices, porque cada uno de los episodios fue completamente diferente. O sea, es como si hubiera sido un viaje completamente distinto, desde a quienes vi, a quienes me reencontré, los mensajes que me dieron, lo que pude percibir. ¿Te gustaría contarnos desde el principio qué ocurrió? Es decir, ¿qué pasa para que tú acabes clínicamente muerto? ¿Y Claro que qué sí. viste en todos esos episodios? Pues mira, mucho de lo que ocurrió también dentro de mi encuentro con la muerte, también me ha ayudado mucho también a percibir y ver toda la parte mental de los conceptos e ideas, e ideologías que podemos llegar a tener, ¿no? Porque cada quien en su experiencia cercana a la muerte platica justamente mucho del condicionamiento de los sistemas de creencias que cada uno tiene, ¿no? Tanto así hay algunos que creen, no sé, ya sea Buda, o sea los ángeles, o si es Jesús, o etcétera, la Virgen, etcétera. Es muy curioso que cuando tenemos estos encuentros, cada quien ve esa, ese contenido mental y lo ve proyectado, sobre todo cuando estás en esta parte tan sensible o tan donde estás dejando el cuerpo físico, ¿no? Entonces, bueno, esto pasó en el año 2015. Yo el 1 de enero de ese año, literalmente lo empecé en el hospital. Me vino una infección y tenía una infección que también se me estaba pasando a la vesícula y el médico quería quitarme la vesícula. Y yo soy muy partidario de que pues todo lo que tú eres o todas las enfermedades del cuerpo humano no son más que una expresión de tu mundo interno. Entonces yo decía, no, o sea, hay algo dentro de mí que está provocando esto. O sea, qué creencia, qué estado mental, qué emoción tengo, porque yo no quería para nada entrar en cirugía y no quería, vamos, que entrara el cuchillo y que me hicieran otras cosas porque yo sé que tengo el poder
de poder sanar y poder encontrar qué es el bloqueo o lo que me estaba impidiendo tener la salud que es nuestra naturaleza. La naturaleza humana es la salud, ¿no? Cuando nos encontramos en nuestro ser y somos nosotros mismos, la vida misma está fluyendo dentro de ti. Cuando dejamos de ser nosotros, hay un bloqueo y es cuando hay algo. Tu cuerpo te empieza a decir, hey, aquí hay algo, aquí hay una emoción, aquí hay que trabajar, ¿de dónde viene? ¿Por qué viene? Entonces yo le dije al médico que yo no quería que me operaran, que no quería. Y agarré mi libreta y empecé a desglosar qué podía hacer. O sea, qué sistema de creencia podía estar enrollado dentro de la vesícula. Y empecé a hacer el trabajo y el médico sorprendentemente, pues sí, se quedó atónito porque de tener una vesícula sumamente inflamada a los 2 días estaba perfectamente bien. Entonces, bueno, estuve un poco bastante enfermo esa vez, pero la libré, salí adelante y a los 4 o 5 meses me viene otra descompensación, me agarré una bacteria que no sabían qué era y voy nuevamente al hospital porque me desmayé estando en la cocina, me desmayo, estaba en casa de mis padres, me tomaron y me llevaron al hospital. Me hicieron muchos estudios de sangre, de copro, de orina y pues no salía absolutamente nada. O sea, entonces lo que hicieron fue mandar la sangre a otros estudios a Estados Unidos, a Los Ángeles, y tardaban 3 días en dar el resultado. O sea, en llegar al laboratorio de allá, en hacerle las pruebas que se necesitaban y después, pues dar un resultado. Pero entre que si sabían o no, el médico, ay, ¿cómo se llama este médico? Infectólogo. El médico infectólogo dijo, bueno, yo creo que es esta bacteria. Entonces hay que atacarla con este antibiótico. Y me dieron 2 antibióticos muy fuertes y como a las 2, 3 horas después de que me pusieron la primera dosificación, el corazón comenzó a tener como una taquicardia, pues fuera de lo normal, como un continuamente. Y yo decía, esto no es normal, no me siento bien. Me empezó como que me empecé a marear y me empecé a asustar porque el corazón se empezó a poner raro cuando yo nunca había tenido algo así en mi vida. Entonces mi papá estaba conmigo y le dije, no, no me siento bien, algo le está pasando a mi corazón, no, no, esto no es normal. Entonces mandan a llamar al médico que estaba en turno en ese momento y mandan hacerme un ecocardiograma en ese momento, una maquinita que cargan y te llenan como de chupones en todas partes. Y el corazón efectivamente estaba con la presión altísima, más le sumas arritmia cardíaca. Wow. Entonces era prum, prum. Entonces yo lo sentía en las venas de aquí, como rebotaban cada vez que me daba las arritmias y sí me empecé a asustar porque dije, esto no es normal. Y la doctora dijo, es que parece que te va a dar un paro cardíaco, es un infarto. O sea, no, entonces manda traer otra máquina, porque dijo, igual y la máquina está mal, porque en un joven de 29 años, pues no es normal, Claro. ¿no? Entonces mandan otra máquina, me vuelven a llenar de esos electrodos y exactamente lo mismo. Entonces, de estar en una habitación normal, me pasan a terapia intermedia. Entonces, ya me estaban empezando a poner medicamentos para el corazón, pero eran tantos que para evitar la flebiasis, que es cuando te ponen muchos medicamentos dentro de la vena a través del suero, dijeron, mejor ponemos un catéter que vaya directo al corazón para no irritar la vena. Y en Ok. el momento que la vena de aquí comienzan a meter el catéter, empieza a subir, 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 pero en la parte de aquí se atora y no da vuelta. Entonces empieza el médico a hacer esto y yo siento todo y en ese momento me entró como un impacto, un shock de lo mismo que estaba haciendo porque pues no se sentía bonito y en ese momento viene mi primer paro cardíaco. ¡Pum! Te dio el paro Y yo me cardíaco acuerdo en que vi ese todo blanco, momento. blanco, blanco en ese momento. Wow. Ok. Y me recuerdo ver todo blanco, 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 como cuando te desmayas, Sí. cuando das de cuenta que te desmayaste, ¿no? Y en eso estaba todo oscuro y me pone como que empieza como que a brillar luz y en eso veo la imagen de mi abuelo Manolo, el padre de mi padre,
y lo vi súper claro, incluso está más joven de como yo lo recordaba, Había y él fallecido, me, ¿no? ya fallecido, sí, Ok. y él me decía mi Manolito, porque él era mi abuelo Manolo, y él me decía Manolito porque me parecía, de todos sus nietos, el que más se parece a él era yo. Entonces él me decía Manolito, Manolito. Entonces cuando me ve me dice, Manolito, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo, no sé, no sé, o sea, más bien yo qué estoy haciendo aquí, que tú estás aquí. Y me dice, no es tu tiempo todavía. Y le digo, ok, y me dice, pero dile a tu abuela que muy pronto voy a ir por ella. Entonces, a los 2 años mi abuela trascendió, que eso fue lo curioso, que cuando regreso, cuando me dan los electroshocks para volverme, recuerdo que abro los ojos y veo al médico, pero como que no captaba, no entendía, porque como que estaba entre allá y acá, no sabía qué había pasado, porque como que la realidad se distorsiona, como que no sabía. Y me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué esa cara? Y le digo, no sé, estoy como en shock. Y me dice, ¿a quién viste? Y le dije, es que estaba con mi abuelo. Le dije, ¿estuviste? Me dice, ¿estuviste con tu abuelo? Y le digo, sí, estuve hablando con él. Entonces ya mi papá se emociona y le digo, y me dijo, ¿qué te dijo? ¿No? Le dije que ya pronto venía por mi abuela. Y mi abuela nada más cuando le dije, dice, pues se quedará esperándome porque yo todavía tengo que resolver muchas cosas aquí y yo todavía no me voy a ir. Así que dile que muchas gracias, que yo todavía voy a estar aquí un rato más. Y sí, Bueno, efectivamente, se quedó un rato ¿eh? más. 2 años más. Claro. Bueno, Sí, porque pronto pudo haber sido una semana, fueron 2 años, está bien. no, sí, fueron 2 años, pero bueno, ya le estaba diciendo como que ya iba a ser su momento, ¿no? Y bueno, después de esa ocasión, pues fue un gran impacto pues para todos, porque pues bueno, el primer paro, regreso, los médicos ahí sí se asustaron, porque el corazón tampoco agarraba un ritmo constante. Entonces, de terapia intermedia me pasan a terapia intensiva. Lo afortunado es que mi familia podía entrar a la terapia intensiva, eh, porque es de la familia el hospital donde yo estaba. Entonces, pues eso me benefició bastante porque yo siempre tenía un familiar dentro de la terapia intensiva. Se dio a conocer en mi familia lo que estaba pasando y los hermanos de mi madre que viven en Estados Unidos, todos se vienen. Los hermanos de mi padre, algunos también estuvieron ahí. El chiste es de que todos iban con la maleta, en la maleta con ropa negra, o sea, literalmente a enterrarme porque el médico le dijo que ya no, que no había posibilidad, sino que había una gran posibilidad de que yo muriera, porque mis defensas estaban muy bajas, porque no había mucho que hacer y porque no era normal que en un joven de 29 años estuviera teniendo infartos, ¿no? O esta parte, pues sí, el paro. Ese mismo día me viene otro paro cardíaco, me voy y recuerdo que estaba como en un Partenón griego y había como muchos maestros y ellos, mira, se me pone la piel chinita. A mí también me está pasando, Sí, te juro. pero era como si los conociera de toda la vida, o sea, de toda la existencia, como si fueran almas, como amigos, como camaradas que lleváramos encarnando juntos como con misiones distintas dentro del planeta. Y es Wow. así como si fueran filósofos, pero no, es que ahora vamos a hacer esto, no sé cuánto, no, porque hiciste esto, no esto, no, ahora te tengo que experimentar esto. Y era impresionante porque sí, eran muchos maestros, ¿no? Y hablábamos de la vida y de lo que habíamos acordado y lo que tenía que hacer. Gracias, o sea, recordé mucho esto, no mucho de lo que se habló, algunas frases y palabras, pero gracias a que pude hacer una regresión después a través de hipnosis, pude recordar muchas de las cosas que viví justamente en esa situación. Pero, o sea, estamos hablando que fueron muchos infartos. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de regresar muchas veces, ¿no? En otra de las ocasiones Ya va, fueron, antes que sigas, ajá, hay una pregunta en espera. Quería sí, preguntarte, esa primera vez, enero, ¿ok? La primera vez donde te hablan de quitarte la vesícula y que tú dices, no, ya ujú, va, déjame concientizar esta situación, déjame ver qué puede estar ocurriendo. Yo soy exactamente como tú. No me quites nada, ujú, ni siquiera tomo no, medicamentos a ver que sea estrictamente necesario, ujú, pero es que nada, ningún tipo de medicamento, porque
todo me lo genero yo, entonces todo Así es. me lo puedo quitar yo. Ujú. Eso no quiere decir que nunca tomo medicamentos. No, Hay momentos sí, muy puntuales donde dices, ok, lo necesito así es. porque mientras entiendo qué pasa, necesito un salvavidas, ¿no? Ujú, Vale. En ese momento que tú concientizas lo que ocurre y efectivamente te sanas, ujú. ¿tú sientes que eso que pasó se limpió y que luego llegó otra situación nueva o que fue algo reiterativo? Es decir, la primera vez quizás no lograste llegar a profundidad a lo que te estaba ocurriendo y hubo un segundo aviso. ¿O qué crees que ocurrió? Y Pues cuando estabas en la segunda parte, ¿hiciste algún intento como en la primera? todo está conectado. Al final de cuentas, pues todo llevó, una cosa llevó a la otra cosa, ¿no? Sí. Y yo soy, o más bien, era mucho de la parte de los medicamentos. Yo prefiero, por supuesto, todas las cosas naturales antes. Y en esa época, curiosamente, tenía 2 años siendo vegetariano, pero también fue un vegetarianismo bastante como fanático de que, sí, o sea, muy estricto. Ok. Y ese vegetal, a ver, respeto quienes son vegetarianos, veganos, y es maravilloso que lo sean, pero no todos los cuerpos accionan igual. En mi cuerpo, mis defensas se fueron Vale. al piso. Entonces, después de hecho, los médicos fueron los que hablaron conmigo a decirme, es que tu cuerpo ocupa proteína animal. Y eso no lo supe entender también hasta que vine aquí a la India y fui con un médico ayurvédico que me dijo que mi cuerpo es pita, pita es fuego. Entonces el fuego quema, quema, quema. Aquí era pita bata, que es fuego y aire. Entonces todo lo que entra en mi cuerpo lo chupo, me consume. Entonces para mí los vegetales, inmediatamente como son muy ligeros, automáticamente los absorbía y mi cuerpo pedía más, más. Y la energía de la proteína animal es más densa, entonces la digiero mucho más lento y a mi metabolismo, a mi cuerpo, a ese tipo de cuerpo le cae muy bien la proteína animal. Ok, ok. Entonces, bueno, eso ya lo entendí después, cuando, cuando me empezaron a poner medicamentos o los intravenosos, yo estaba en shock porque yo era antimedicinas, cero, todo lo natural, pero me tuve que rendir y hasta Claro. el médico hablaba y decía, a ver, todo lo que se te está metiendo en el cuerpo, no hay cosa que no venga de este planeta. No hay algo que no venga de este planeta. Muchos vienen por derivados de plantas, otras, pues sí, químicos que extraen de aquí, de acá, pero todo viene de la tierra. Además, tuve que Entonces, convencerte el médico para salvarte la vida. sí, sí, porque yo estaba renuente Claro. y enojadísimo, Ok, pero gracias a que me rendí, sí empecé a sentir obviamente los efectos positivos del otro medicamento, porque ahorita cuando llegue al final de la historia vas a entender qué fue lo que me pasó. ok. Pero sí, así que pues sigo con mis SM, o sea, mis paros cardíacos me regresaban y otra vez, ¿no? Otra experiencia. En una de ellas recuerdo que salgo del cuerpo, veo mi cuerpo, atravieso el techo, veía el techo del hospital y veía mucha luz, mucha, mucha, mucha luz que entraba, ¿no? Infinidad de luz. Entonces yo sabía que había mucha gente conectándose para enviar desde la oración, o más que nada desde la intención de que yo me pusiera, que me pudiera reponer, ¿no? Y sí sentía la energía, yo la veía y en eso inmediatamente otra vez estaba en mi cuerpo y decía, estaba en el techo del hospital, o sea, loquísimo, ¿no? Recuerdo en otra ocasión que veía como tipo esferas, como si fueran planetas diferentes, y cada esfera eran como comunidades de almas, como si dentro de esas esferas o burbujas hubieran como pequeños planetas donde comunidades de miles de almas van reencarnando o encarnando dentro de la misma evolución, ¿no? O sea, como que van encarnando juntos y luego uno va a ser tu tío, otro va a ser tu amigo, otro va a ser la maestra, el que te va a hacer poner el pie, el que te va a ayudar a esto. Entonces es como que se pusieran de acuerdo todo antes de encarnar para la misma experiencia que vas a desarrollar, ¿no? Vale, ya va. Quiero profundizar en A esa ver, experiencia. sí, sí. Bueno, bueno, primero que nada quería decir que impresionante la experiencia anterior que contaste de la luz, porque yo Ujú. tardé muchos años en entender que efectivamente cuando rezamos, rezamos, no sé si es la palabra, oramos, no sé, porque a veces rezar se Sí, asocia a una religión específica sí, no, no, no. y no estamos Más hablando bien como de orar o la intención de,
de lo que se envía. Exacto, cuando yo era pequeñita que escuchaba decir, bueno, vamos a rezar por esta persona, que yo decía, "Ah, ¿sabes? No va a ayudar en nada eso, porque la persona Sí, si se sí, va a morir, sí, se va a morir. Y sí, sí, claro. sí, no. Vale, o sea, hoy en día está comprobado científicamente ya el poder de la oración y cómo sí Sí. transforma la energía. Ahora Ujú. vamos al Es como el tema, poder de la intención, la no, intención. sí, el poder de la intención y más cuando todos tenemos una misma intención a la misma vez, Ujú, como una misma hora, ujú. un mismo día. Es Totalmente. muy impresionante. Vale, ¿cómo era eso de los planetas? ¿Eran literalmente como unos planetas lo que veías, como la Tierra, Marte, Júpiter, Es que era Saturno? muy curioso porque era, o sea, de lejos o cuando como los veía era como si estuvieran flotando en un espacio vacío que era todo negro, o Ok, sea, el espacio, ¿no? Y como si dentro de esas burbujas se veían como burbujas luminosas y recuerdo cuando integré en una de esas burbujas, se veía como tierra, como si fuera un planeta o no sé cómo decirte, como una nave que tiene tierra dentro y seres, almas, torres, edificios, o sea, toda una comunidad de aliens, ¿no? ok. Y no nada más había seres terrestres, había seres de otras formas que yo nunca había visto. ¿Cómo qué? No sé, había unos seres muy altos azules, había otros seres muy bajitos, había unos que tenían como era como si fueran unos, ay, ¿cómo te lo explico? Ubicas el pez martillo, como unas cosas Sí. así largas, y tenían unos ojos aquí y no tenían boca. Rarísimo. O ¿Sabes qué se me sea, viene a la mente? Se me viene a la mente una película de niños que se llama Zootrópolis. ¿La has visto? no. Bueno, se Ah, sí, la de Zootopía. ah, Sí, sí, es lo mismo, ¿no? puede tener otro De un nombre. zorrito o algo así. Sí, que es un zorrito y llega como una gran ciudad y todos Ah, son sí. súper diferentes, pero es una ciudad con edificios, tren. Ah, podría ser algo así, pero era como más luminoso. Ok. Como que Bien. los colores que yo percibía eran más como índigos, como colores azul, blanco. No, no, no creas que era tan de colores. Bueno, como me acuerdo que era al menos esa ciudad. Ok. Porque luego recuerdo como que flotaba, veía seres, como si estuvieran entrando en lugares donde encarnaran y así, y luego salía yo de esa burbuja, entraba a otra y era completamente diferente, como si fuera, no niveles, pero como que entendimientos de conciencia distintos. Ok. ¿Y qué No ves? sé. ¿Qué viste en la otra burbuja para hacerte la pregunta que te quiero hacer? O sea, en una ya me explicaste, seres todos muy diferentes, y en la otra te integraste a otra burbuja de esa. Cuando entré a la otra burbuja, haz de cuenta que había puros como, haz de cuenta que estaba esta burbuja acá y la otra estaba como acá. Y ahí recuerdo que eran puros seres blancos, así como enfilados, nada más observaban. Ya se me pone la piel chinita otra vez. Nada más observaban, pero se sentía un amor y una paz que yo decía, wow. Pero cada una era como distinta. O sea, ¿Sentiste eso fue lo que, que pude percibir. ok, sentiste que en la burbuja donde estaban los seres que eran todos diferentes, comparada con la otra burbuja, quizás esta de los seres diferentes era, no sé cómo decirlo, como un nivel de conciencia un poco por debajo, por Podría decirlo de ser. alguna manera? Pues no, no por debajo, porque, o sea, los procesos que cada uno está viviendo son perfectos. Al final de cuentas somos uno, ¿no? Entonces, esta unidad se representa, digamos, en diferentes fases evolutivas. Entonces, aquellos que van evolucionando, que todavía tienen que aprender ciertas cosas que igual y son más densas, igual estaban en esa burbuja y otras que eran más ligeras estaban en otra burbuja. Podríamos Así decir es que como lo percibí, sí, claro. ¿eh? No, por supuesto. Luego podríamos decir que estos seres blancos o más iluminados o con una iluminación distinta, podría ser lo que tú aquí en la Tierra conoces como seres de luz. Podría ser, yo siento que sí. O seres igual y como con una conciencia como maestros. Ok, vale. Bien. O seres con un entendimiento más amplio desde una unidad, ¿no? O sea, no Perfecto. tanto en el rollo enganchados en el drama de la vida humana, era más como conciencia. ¿Te integraste en alguna otra burbuja? No, o sea, nada más como que las veía y sabía que eran diferentes cada una, Ok. pero recuerdo esas dos. Ahora, en la burbuja donde todos eran diferentes, ¿tú sientes que quizás eran como almas, por decirlo de alguna manera, Sí, totalmente. que iban como encarnando en diferentes seres que aquí en la Tierra Ujú, podríamos llamar extraterrestres, por ejemplo, y como que van ujú. encarnando en diferentes mundos, en diferentes vidas, y en ese momento donde tú los viste,
tenían ese cuerpo así como cuando aparece un espíritu el de tu abuelito, por ejemplo, Manolo, que tenía pues una edad en ese momento, un cuerpo, pero sabemos que ese no es él, ¿ok? Ese es un Ujú, rol de él, ¿no? Entonces, podría ser que ujú. lo que viste en ese mundo era lo mismo, era, bueno, ese ser con cabeza como de pez martillo, pues era una representación puntual de un alma en ese momento y en ese punto donde tú lo viste. Es que era como, es que se sentía muy diferente, no sé si me explique, porque, o sea, yo no recuerdo en esas burbujas haber visto algún otro familiar. O sea, mi familiar vino en la primera ocasión, pero yo vi eso igual y para abrirme a esa posibilidad de otras dimensiones o de cosas, o incluso podría ser la posibilidad que ahorita estamos conectados en otro mundo, como tipo Avatar, y estamos viviendo la experiencia humana, ¿sabes? Yo recuerdo haber visto eso. ¿Había humanos? Sí, sí, había humanos. Vale. ¿Cómo se sentía la energía de esa burbuja? Bien, con mucho movimiento, Ok. como mucho, como planificación. Ok. Así lo sentía, como si estuvieran en el tejido de la experiencia que se está viviendo en cada planeta o en el planeta Tierra, como si estuvieran, como si fueran las agujas que están tejiendo. No sé si me expliqué. Sí, como que Porque aquí. se van poniendo de acuerdo antes de encarnar qué es lo que vas Ok. a vivir. Entonces, tú lo que estás viviendo ahorita, tú pactaste vivirlo Ok. y fuiste parte de ese tejido antes de encarnar. Ujú. Ok. Ok. Así lo vi. Sí, no, no, estoy pensando porque he entrevistado a tanta gente que ha tenido SM, medium, ¿sabes? Personas que conectan con otras dimensiones, con otros seres, y creo que es la primera vez que escucho como quizás un lugar, hemos escuchado muchas veces en el libro, por ejemplo, el plan de tu alma, que explica, tú planificas lo que vienes a hacer, tú lo pactas Ujú. antes de venir, pero es la primera vez que escucho como que quizás un lugar donde eso podría estar ocurriendo, me parece muy interesante. ¿Hay alguna analogía que puedas hacer con algo parecido a la Tierra? A mí me suena, por ejemplo, como cuando vas a hacer una obra de teatro y dices, bueno, primero vamos a sentarnos, la planificamos, entras en una sala y luego sales y la actúas. ¿Algo así? Podría ser. Ok. Sí, podría ser. Es No como- sabes en sí cómo va a ocurrir, pero lo que pactaste sí ocurrió, sí se manifiesta. ¿Va? Ok. ¿Qué ocurrió después? Después, pues ya regreso al hospital, ¿no? Ok. O sea, porque sí fueron varios momentos. De hecho, uno de mis amigos, que es un actor reconocido que se llama Valentino Lanús, llegó, agarró un vuelo y se fue y le tocaron uno de los infartos más fuertes, ¿no? Sobre todo el fulminante, el último donde yo ya no despertaba, Wow. ¿no? Entonces él está mucho o muy metido dentro de la espiritualidad, de hecho es un gran ser que también ha tomado muchos cursos, talleres, ha hecho mucho un trabajo interno, sobre todo para reconocerse a sí mismo. Incluso él ha venido acá a India a meditar con Osho. Y bueno, tenemos una conexión especial, es un gran ser. Y él fue, y él estaba dentro de la terapia intensiva. Digo, estaba mi madre, mis hermanos, tíos, familiares, o sea, mucha gente. Digo, no todos adentro de terapia intensiva, pero en esa ocasión sí estaba mi madre, estaba Valentino Lanos cuando fue uno de los últimos infartos, y sí, fue muy fuerte. O sea, y mi madre también recuerdo que yo en la cama, pues ella me tomaba de la mano y me decía, por favor, dime que no te vas a ir. Y le digo, es que yo no te puedo prometer nada porque, pues, o sea, a mí me encantaría quedarme y obviamente no me gustaría irme, pero pues no depende de esto. O sea, obviamente había un miedo grande dentro de mí, porque yo amo la vida, ¿no? Y pues sí, cuando estás pasando por todo eso que no sabes si te vas a morir, te vas a quedar, te entra como una especie de pánico, pero a la vez te dices, bueno, pues no sé, o sea, no está en mis manos, ¿sabes? Y ella como que se aferraba, ella estaba muy triste, bueno, toda mi familia, mi papá, mis hermanos, y ya una de las últimas ocasiones, mi madre y mi hermana hicieron una meditación en donde me envolvían en una esfera de color azul y me entregaban a la existencia, así como que sea la voluntad de la existencia, ¿no?
y ese fue el día que yo reaccioné. O Wow. sea, pero el mismo día que me vino el infarto del terror, donde yo llevaba 4 minutos y medio, donde yo ya no regresaba. Cuatro Entonces fue minutos y medio es mucho tiempo. mucho, mucho tiempo. O sea, digo, pasaron muchas cosas y vi a todos los familiares, todos los hermanos de mi mamá, uno por uno entraron para echarme porras y que tú puedes y así, ¿no? Y hasta cierto punto para despedirse. O sea, yo lo sentía más como una despedida. Y luego dentro de las creencias que uno llega a tener ahí, hasta un sacerdote llegaron y yo estaba, de que yo no quería un sacerdote, yo no quería vírgenes, yo no quería nada que fuera religión. Porque para mí, bueno, pues para mí las religiones son condicionamientos, ¿no? Entonces, respeto a todos aquellos que, que piensan de manera diferente y los amo igualmente a todos, pero pues sí, y la religión es otra cosa. Para mí Dios es una totalidad, no es un personaje, ¿no? Entonces, bueno, acepté todo y me rendí, dije, bueno, pues que venga, ¿no? Y ya me hicieron que los santos óleos, etcétera, y bueno, muchas gracias, que estés muy bien, bye. Y tú Digo, todo se consciente, recibe, ¿no? todo Sí, consciente. sí, sí, ahí yo estaba consciente. Este, pero sí, o sea, y por supuesto, en todas estas experiencias me di más que cuenta que lo que es el cielo y el infierno no existe. O sea, eso es una, pues sí, una basura que nos inventan para poder controlar, ¿no? Sí. Cada quien piensa lo que quieran y mucha gente de los que están escuchándonos ahorita seguramente va a reaccionar de acuerdo a su condicionamiento y va a decir, Ah, esto es el diablo, esto es bueno, esto es malo. Pero está bien, o sea, ellos creen eso y están condicionados a creer eso, pues van a pensar eso y es perfecto. Es el pero proceso que ellos eligieron. quiero agregar que yo he escuchado centenares de SMs y Pero déjame te digo, no hay, ahorita voy por la otra, pero sí, es entrenar de SM y te no escucho, hay te nadie escucho. que diga que ese lugar existe, ¿sabes? El infierno. Nadie lo dice. No, 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 no. Y todos tienen en común que si existe, entre comillas, es que te lo creas tú. O sea, ellos están Ujú, conscientes que ese lugar horrible a donde ellos fueron alguna vez, ellos luego se dieron cuenta que lo estaban creando ellos. Incluso he escuchado SMs donde a un ser de luz se le aparece y le explica, es que te lo estás creando tú, no con esas ujú, palabras, pero le da la opción de que puedes elegir salir de allí. ujú, Así como también puedes elegir el cielo, entre comillas, porque no es algo que está ahí, sino algo como que tú te creas. Lo he escuchado en SM, lo he escuchado en Mediums que han contactado con gente fallecida. No sé si opinas igual. ujú, ujú. Pues todo cambió bastante después de ahí, pero luego también se abrió un entendimiento muy diferente después de la última, que es lo que quiero Ok. compartir. A ver, está nuestra mente, que es fantástica, maravillosa, ¿no? Y está todas las programaciones, las ilusiones, en el sentido de todo lo que leíste, lo que viviste, lo que experimentaste en tu vida, lo que crees que es real, lo que crees que es Dios, lo que crees que es divino, que si los ángeles, que si los maestros, que todo eso, esa información está dentro de tu inconsciente, ¿no? Entonces, una parte de mí también pudo entender que para mí era como si todo fuera mente, no había cuerpo, pero todo era mente. Yo me veía como si fuera la mente misma, observando todo, pero como si pudiera flotar, como cuando estás soñando. Sí, Así lo percibí. No era tanto como una manera física, sino era como una manera espiritual, mental. Al final de cuentas, el mundo espiritual es el mundo de la imaginación o el mundo interior o el de la mente. Cuando yo siento o percibo entidades, etcétera, yo las siento dentro, o sea, las experimento a través de mí y de mí se expresan. Entonces es a través de la imaginación o de esto que puedes desglosar la información. Pero ahora, todo es un mismo espíritu. O sea, no existe algo como la separación. No existe. Entonces, cuando tú accedes a la información de la misma existencia, es porque tú eres la existencia. Entonces, yo puedo sentir tu energía porque tú eres yo. Entonces, simplemente recuerdo o reconozco mi vivencia o mi experiencia en tu experiencia y yo puedo recordar cosas tuyas porque yo soy tú. ok. ¿Sí me lo vas entendiendo? Y bueno, entonces, todo lo que es, o se desenglosa dentro del mundo de la imaginación, eres tú. No existe algo que esté separado de ti. Sí, Entonces, la última SM que tuve, que fue como, pues la más impactante,
porque fue la que duró más tiempo. Que también fue ese día, ¿no? O sea, en esa misma, Fue en al tercer día, o sea, el todo tercer esto día. Vale. pasó en 3 días y al tercer día regresé. Ok, Ujú. ok, También recuerdo cuando estaba con los filósofos que sabía que había una vida pasada que yo venía desde hace más de 2000 años reencarnando, 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 reencarnando. Y era así como si me hubiera quedado atorado en un bucle que ahorita estaba saliendo de ese bucle de encarnación. ok. Eso fue lo que entendí, porque como por un miedo o por un apego, la mente, así te lo voy a poner, la mente de esa época que no logró como esa expansión total tuvo que reencarnar en otros. La cosa con esa experiencia fue que fue tan fuerte que, porque me asesinaron, porque justamente estoy haciendo y diciendo lo que es, lo que te estoy compartiendo, ¿no? El despertar de la conciencia, el que tú puedas ser tú, el que no necesitas de una creencia para ser tú. Las creencias son condicionamientos, todo eso, pero pues en esas épocas, de hace miles de años, pues eso era así como, no, o sea, el control total y aquí la exigencia, la Vamos a esclavitud. quemarlo. Sí, horrible. Y, y pues obviamente los seres humanos, la gran mayoría de los seres humanos no se dan cuenta que el condicionamiento es una esclavitud. Nada más que no se dan cuenta que son esclavos de sus condicionamientos, de sus creencias. Entonces, bueno, en esa época decirlo era así como, no, lo vamos a matar. Y bueno, pude entender ciertas cosas de esas vidas y de las encarnaciones que después llegué a tener. Y fue como si me hubieran dado una clave para esta en donde lo que te voy a decir ahorita, que fue la del último encuentro con la muerte, me hizo como clic, ¿no? Como que embonó. Entonces recuerdo la última, me viene el paro cardíaco, otra vez veo todo blanco, 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 pero luego no había nada. O sea, lo que te digo, nada es nada. Ok. No había mente, no había cuerpo, no existía. Cero. Como si no hubiera nada. Entonces dije, o sea, ni siquiera pensaba, o sea, es que no había nada. Pero recuerdo que luego apareció como una luz. Yo siento que cuando me estaban regresando, como que esa luz misma era como que la vida que la estaban volviendo a jalar. Entonces la mente como que ya se estaba apagando y ya no había ni siquiera visiones, ya no había nada de nada, pero luego como que estaba volviendo como que a activarse. Entonces recuerdo que luego se pone todo blanco y sentía una paz en esa nada, en eso que haya sido, que de verdad yo no quería regresar. O sea, yo ya no quería regresar porque el planeta ahorita, la transición humana que se está viviendo, pues es una densidad muy, muy fuerte, muy intensa, ¿no? La gran mayoría de los seres humanos, si te estoy hablando del 99 o un poquito más del 99%, lamentablemente no se conocen ellos mismos. Ellos van siguiendo sus programas mentales y van siguiendo su misma domesticación, no saben quiénes son. Entonces, es denso, o sea, es denso estar en un espacio de conciencia, de amor incondicional y regresar a un planeta donde hay que guerra, batalla, envidia, etcétera, porque no se ven, no se reconocen ellos mismos, es fuerte regresar a la densidad del planeta. Entonces yo decía, ay, no, yo ya aquí estoy en paz, no hay nada, no existe, hasta que rico, o sea, era como, oh, ¿no? O sea, qué preocupación de nada, simplemente eras una totalidad, un todo, pero dentro de ese todo eras una nada absoluta. Entonces es lo más curioso. Entonces recuerdo que empieza como a aparecer esta luz que se expande y me dice, tienes la opción de regresar. Y yo le decía, ay, pero al mundo de los humanos otra vez. Y me decía, bueno, es tu decisión. Y era como una corazonada, un sentir profundo, en donde fue como, hasta cierto punto se me hizo egoísta, porque dije, ¿por qué no mejor compartir esta paz, este amor o esta nada a la tierra? ¿Por qué mejor no compartir esto? Porque esto es lo que somos. Al final de cuentas, más allá de la mente, lo que hagamos, las vivencias, esa es la ilusión de la vida. Es una proyección, es una ilusión. Lo que vemos, lo que tú estás viendo ahorita, aunque no lo sepas comprender, es ilusorio. Es como si no existieras, pero a la vez la ilusión de la vida te hace creer que esto es real, ¿no? Entonces entra esa parte de luz y me dice, si regresas, vas a abrir un centro
de rehabilitación del ser. Y hay una persona que tiene ojos claros que te va a ayudar. Ok. Persona que por supuesto no sabía quién era. Y luego cuando conocí a mi exnovio, yo dije, este es, y ahí voy, mira, de boca, y me di una revolcada ahí tremenda. No era. Pero bueno, no, Ok. pero era parte de mi desarrollo, era parte de mi Sí. desarrollo, de esa expansión, y lo bendigo, no sabes cómo me ayudó, sobre todo esa parte de amor propio, ¿no? Entonces, todo está conectado al final. Entonces, voy por la vida sin una expectativa, desarrollando, aprendiendo, ahora sí que las cosas que me da la vida, aprendo, pero nunca sigo a nadie. Ok. Nunca sigo a nadie, porque luego ahí es cuando empieza el fanatismo como religioso, de, ay, no, esas cosas ya no. Aprendo y digo, ok, lo estoy viendo desde esa parte del poder, de cuando tú le das el poder a algo y cómo se manifiesta, ¿no? Y una de las cosas que a mí más me ha tocado el alma es la meditación. A mí Ok. la meditación, haz de cuenta que me pone en ese espacio donde no era nada, cuando yo morí, cuando no había nada y todo era oscuridad, pero a la vez empieza a haber luz que se expande, ahí te pone la meditación, en donde ya no te enganchas con la mente, que si esto es bueno, que si no sé cuánto, que si las formas, los colores, etcétera, simplemente lo observas y te das cuenta que esto es una ilusión, que tú no eres el cuerpo, no eres la mente, sino quien está observando la realidad. Y justamente cuando viví esa experiencia, donde fueron los 4 minutos y medio, literalmente era el observador. Estaba observándome desde la nada. Y desde esa nada se manifiesta y se proyecta el todo. Entonces, por eso luego comprendí que cada quien, cuando tiene su SM o su encuentro cercano con la muerte, la mente como que saca las mismas programaciones de lo que está relacionado a la divinidad o lo que cada quien conoce como divino y le da forma y proyección a lo que cada uno lleva adentro. Pero llega un momento en el que esto se empieza a apagar y se hace nada. Y esa nada se expande en el todo, porque al final de cuentas pues somos energía. Entonces, tu cuerpo, aunque lo dejas aquí, el cuerpo se va a volver polvo, igual y lo queman, o le hacen todo, pero no puede destruirse. Sí. Entonces, en, en este planeta están todos nuestros ancestros, porque ellos mismos que son polvo, ahorita quizá su materia orgánica, mineral, ya es parte de un árbol, o ya es parte de un animal, o ya es parte del mismo mar. Entonces, es la misma existencia total ahorita experimentándose en forma humana. Y mañana quizás seamos otra cosa, pero Ok. esto es eterno y no termina. Sí, un ciclo sin fin. Ujú, Cuando regresas de esa experiencia de los 4 minutos y medio, ujú, regresas con la convicción de que vas a vivir, ujú. ¿sí? O sea, tú ahí Sí, vas en totalmente, plan, vine para totalmente. quedarme. Ujú. Ok, Así es, y para compartir lo que he visto, sí, compartir la vivencia y sobre todo el estado de conciencia de lo que experimenté ahí. ok. Cuando se te dice, si regresas, vas a hacer esto y vas a hacer aquello, tengo dos preguntas. Primero, Ujú, ¿quién te dice eso? ¿O qué te dice eso? ¿Cómo lo percibes tú desde tu visión ujú, humana? ujú. Y las, No lo veo si quieres, dime como, eso. sí, no lo veo como Dios, Ajá. lo veo como si fuera un yo mismo expandido, no sé cómo Ok, explicártelo, sí, te entiendo, te entiendo. como desde una totalidad y si la totalidad me lo estuviera diciendo a mí, como ese espejo donde no hay nada, donde ya no hay creencias, donde ya no hay menta, simplemente era como un quiero compartir esto. Ok. Y la Ujú. segunda pregunta era, bueno, creo que de alguna manera la acabas de responder. Eso que te dicen de que, o que se te dice, vas a volver y si vuelves vas a hacer esto, ¿fue más bien como una sugerencia o lo que te acabo de entender es como una sabiduría que te decía, si Sí, vuelves yo haces siento esto? que fue más como un entendimiento, como si fuera esto es lo que voy a hacer. Sí, ok. Ujú. Y lo he seguido haciendo y lo hago y lo amo. Y cuando Pero dices, ya no desde el salvador, porque a mí no me corresponde salvar y no quiero salvar a nadie y tampoco quiero ayudar a absolutamente a nadie. Dices, ¿cómo voy a ayudar? Es que yo no puedo ayudar a nadie. Yo te sí, puedo compartir mi experiencia y te puedo acompañar en tu proceso, que amo acompañarlos, pero la ayuda te la das tú.
claro. Si Sí, no, yo te voy a hacer chiquito y menos. Y no, tú eres grande, tú eres poderoso y tú eres capaz. sí. Sí, eso es algo así como que, no sé, mis analogías son muy locas. En mi casa se da lechuga y yo tengo muchas lechugas y pues las pongo en la puerta. El que las quiere las agarre, el que no, no, pero yo aquí tengo Ujú. estas lechugas para Sí, compartir. sí, 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 sí. Algo así. Ok. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo pasó entre que ocurrió esto y empezaste a dedicarte a esto? Te lo pregunto porque a veces los seres humanos somos muy tercos, ¿no? Ujú. Tenemos estas visiones, lo digo por mí misma, tenemos estas visiones súper impresionantes y aún así te sigues resistiendo y lo dejas para después. Entonces, en tu caso, ¿cuánto tiempo pasó? Yo ya me dedicaba a esto anteriormente. Ok, Yo ya me dedicaba a compartir la ayahuasca. Yo ya manejaba diferentes técnicas este, de reprogramación del inconsciente. O sea, ya estaba en el camino. Pero por supuesto, después de esto fue como es el camino. Soy el camino. O sea, mi ser es el camino. O sea, tu ser, el ser de cada uno es el camino, que es sí, tu presencia, es estar presente, no en la mente, porque si tú te vas a la mente, pues te vas en las ilusiones, los recuerdos, te quedas en el pasado y no estás viviendo lo que verdaderamente es real, que es este momento. O en las ilusiones futuras que ni siquiera existen. Nada más sí, estás ahí pensando, ay, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y se te va lo que es importante, a estar aquí. Entonces, sí, después de esa experiencia, la presencia fue muy diferente, o sea, mucho más presente en mí, eh, mucho más sensible, como que una parte se despertó como huelo, o sea, por así llamarlo de oler, ¿no? Como detectas la muerte. O sea, cuando alguien ya está a punto de, vámonos, yo entro como en una especie de meditación y simplemente siento, y en ese momento sé si se quedan o no. wow. O sea, la percibo muchísimo, muchísimo. Sí, ok. Sí, he visto que las personas que le ocurren estas cosas vuelven como con un superpoder, ¿no? Que a Ujú, veces es el percibir la muerte, otras veces es percibir otras ujú. cosas. En tu Y caso, digamos sabes, que esto es lo nuevo en ti, podría, bueno, hay mil cosas nuevas, pero no sé si me explico. yo sí, yo lo puedo adjudicar a algo que se me hace bastante lógico. Hay menos mente. Ok, Es como si una parte de tu mente como que se vacía de tanta información que hay más apertura. Entonces, al haber más apertura hay más sensibilidad. No porque, no porque otros no puedan hacerlo, porque la naturaleza del ser la naturaleza de todo ser humano es intuitiva. Todos son psíquicos por naturaleza. No es como que alguien sea superior o inferior o alguien sea más extraordinario, porque en realidad lo más ordinario del ser humano, por decirlo, lo más natural, es justamente ser así. sí, O sea, es nuestra ordinariedad, es nuestra naturaleza ser así. sí, Lo ven extraordinario porque como muchos no se conocen y muchos no han hecho ese trabajo o les da miedo por su condicionamiento ver qué hay adentro, pues lo ven como, wow, pero es que es nuestra naturaleza hacerlo. sí. Estamos muy condicionados y no tenemos ni idea de que Ujú, estamos condicionados. ujú, Entonces, ujú, el alejarnos de ese condicionamiento, a veces sentimos que es como el alejarnos de la vida y de la posibilidad de continuar vivos y el cerebro, ujú. su función principal es perpetuar la especie. Entonces te dicen, Sí, no, no claro, te alejes de lo protegerte. conocido. Aunque lo Ujú, conocido no sea bueno para ti, quédate ahí, la famosa zona de ujú, confort y todo. Entonces, no, y además es muy duro ujú. cuestionarse lo que tú crees que te ha hecho permanecer aquí con vida. Por eso Y está... es parte de, o sea, es parte de su desarrollo y es perfecto. O sea, no te hace más ni menos que absolutamente nadie que ve la vida desde otra perspectiva, desde un nivel de conciencia diferente. O sea, a nivel de conciencia no es superior o inferior, simplemente que a través de tus vivencias te has permitido cuestionar, te has permitido ver, ¿y qué pasaría si esto no fuera? ¿Y qué pasaría si esto? Investigas y todo, y luego te das cuenta que incluso no sabes nada. Y que el no saber es lo más rico porque no tienes que estar en la cabeza para ser tú. Sí. Hay una cosa que me ha dado vueltas en la cabeza que puede parecer para algunos como muy insignificante, pero para mí la primera vez que la escuché fue como, wow, ya va. Y es Ujú, que siempre en el mundo espiritual se escucha decir, en la mayoría de los casos estamos aquí para evolucionar, para aprender. Y hace poco escuché algo que cambia sutilmente.
esa idea y es Ujú, que estamos aquí para experimentar, para ujú, experimentar. A veces no tenemos que estar como poniéndole la cabeza a todo de lo que tenemos que, por qué me pasó esto y para qué me pasó y por qué, qué tengo que aprender de aquí. Entonces voy y me hago, ¿sabes? Que si la carta ujú, astral y también las constelaciones familiares y también me conecto con la niña interior y que todo eso pienso que está ujú, bien, es ujú. perfecto, como el que dices tú, lo que tú quieras hacer es perfecto. Aún así, que me gustaría saber cuál es tu percepción. ¿Estamos aquí para experimentar, para aprender o para las dos cosas? Yo siento que estamos aquí para vivir, para celebrar, para disfrutar de la vida. Más allá como tener que desglosar todo, ¿no? La vida en sí es un misterio. Y la naturaleza humana ve a los niños. Es curioso. Es develar el misterio. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa si toco esto? ¡Ay, me quemé! ¡Ay, qué hice! Es ir develando el mismo misterio a través de ti, porque nadie te puede decir cómo vivir. Porque si yo te digo, muchos de los que están aquí ni siquiera están entendiendo lo que estoy compartiendo, porque igual y su proceso o su condicionamiento no los deja entender. Y no es que sean menos o más, es que lo ven desde otro punto de vista y están en lo correcto. Pero yo siento que venimos a vivir. ¿Qué propósito hay en sí, no? Porque muchas veces también queremos encontrar un propósito, a qué seguir. ¿Qué pasaría si te digo que no hay ningún propósito? Que no hay algo en sí que seguir. Y si quieres un propósito, sé tú mismo. Es el mayor y más hermoso propósito. Sé tú. Siéntete, celébrate, vive, experimenta, goza la vida. Que nos vamos a morir todos. Entonces, mientras existes, vive el momento y ese momento te va a llevar a otro momento, pero ya no te estás preocupando en qué va a pasar mañana. Y lo que pase, lo recibes con todo el amor y con toda la gratitud. O sea, agradecer cada momento de la vida y eso te va a poner en el lugar que te corresponde estar. Ya no desde el drama, ya no desde tengo que convertir o llegar a hacer algo. Mejor ya no te estás, porque eso te saca del presente. Tú estás pensando, quiero ser, quiero convertirme, ya no estás aquí. Estás pensando en ilusiones mentales. Te vas de ti. Entonces, sé tú con todas las consecuencias, que eso es lo más bello. Y a muchos que están altamente condicionados, no les va a gustar que seas tú, pero ese no es tu problema, porque tú les proyectas lo que ellos no pueden ser. Y está bien. Eso también les va a mover a ellos a que igual y cuestionen. O igual y no lo hacen en esta vida y lo hacen en otra. Y es perfecto. Voy a agarrar esa frase que acabas de decir y se la voy a poner a mis hijos en la habitación así gigante. Porque es algo que le digo muchas veces, pero la verdad lo dijiste muy bonito. Como el ser tú a veces le molesta a la gente y es porque ellos no pueden ser de alguna manera. Por ejemplo, lo veo en los adultos, en los profesores, cuando un niño está como súper feliz y como alegre y es como cálmate, quédate quieto, La relájate, o sea, no presión. grites, no, como parece que le estuviesen diciendo no estés feliz por la vida. Y eso es represión. Exacto, Y toda esa represión, lamentablemente, de adulto, nos condiciona a dejar de ser nosotros. sí, Mira, ¿cuántos de los seres humanos están invalidando sus emociones y sentimientos? Y fue porque desde chiquitos se los invalidaron. No llores, no grites, no hagas, qué ridículo, esto está mal, no te enojes, cállate, aquí se tiene que comportar, todo eso reprime. Tú ve a un niño cuando se enoja, ¿qué hace? Se ve rinch, grita, llora. O cuando lo lastimas, llora. Cuando por una estupidez se ríe, se muere de la risa a carcajadas. Y esa es la manera que nosotros seres humanos liberamos las emociones, les damos lugar a las emociones. Y eso nos permite estar en ese espacio de dicha, en ese espacio de plenitud total. Pero cuando viene el condicionamiento que reprimió nuestra naturaleza, que nuestra naturaleza es ser así, entonces todo eso se queda atorado en el cuerpo. ¿Qué pasa? Te enfermas. sí, Te enfermas, porque cuando tienes ganas de llorar, no lloras porque un condicionamiento, igual y del maestro, no llores, aquí no se hace, no sé cuánto, hace que reprimas esa emoción que estás sintiendo, pero esa emoción no se va a ningún lado.
se queda. ¿Por qué? Porque no la validaste. Y así, y por eso hay tantos seres humanos tan enfermos. ¿Por qué? Porque se volvieron serios. Y la seriedad es una especie de neurosis. O sea, están reprimiendo ser ellos mismos. Entonces, ¿Sabes qué? imagínate. Bueno, esa es una historia muy personal, pero yo nunca lloraba. Hasta por ahí, hasta, no sé, hasta los 30 y pico. Nunca lloraba. De hecho, Ujú, mi primera pareja me decía, es que nunca lloras. No lloraba en los funerales, no lloraba en ningún lado. Sentía que no lo necesitaba, que no me daba dolor, pero en realidad cuando pasó el tiempo entendí que era que había, desde pequeña, me prohibían llorar, ¿no? Crecí ujú, en una cultura donde llorar y demostrar las emociones no estaba bien. Y así como no lloraba, ujú, me regalaban, no sé, imagínate, un ramo de flores con 5 peluches, algo, y yo como, gracias. Y lo ujú. agarraba y lo ponía y me decían, pero no quieres. Lo mismo con la alegría, ¿no? No demostraba emociones. Y entonces un día... Hoy en día me ha tocado criar a mis hijos en el mismo lugar prácticamente donde yo pasé la infancia, cosas de la vida. Y por supuesto, ellos le pasa lo mismo, tratan de no llorar. Y un día estábamos en una cafetería y viendo como algo en el teléfono que me produjo mucha emoción. Ya hoy en día si lloro, me alegro, hago lo que me da la gana, tengo eso súper liberado. Ujú. Y me dio ganas de llorar lo que vi. Me pareció muy bonito y que sentí mucha gratitud con lo que vi y se me salieron las lágrimas. Y mi hija me dijo, mamá, por favor, no llores aquí. Como no me hagas esto. Y, sabes, ahí como que dije, voy a parar esto y tengo que explicar esto. O sea, como, no, no, ni tú me puedes prohibir a mí sentir, ni yo te lo puedo prohibir a ti, ni nadie. Y Ujú, ojalá nunca lo hagas, no te ujú. hagas esto. Sabes, como toda una charla ahí para que entiendan que por mucho que el entorno se una para hacerte sentir que estás equivocado en algo, sigue tu intuición, Ujú. sigue tu corazón, porque nadie va a saber más de ti que Claro, tú mismo. valida, Exacto. valida tus sentimientos. Lo que pasa es Y que también es hacemos, una gran lección para tu hija, para que yo le estoy dando lugar a lo que estoy sintiendo. Y sí. es bien importante que así como lo doy, tú también sepas dárselo. Que no tiene nada de malo llorar, que no tiene nada de malo sentir. Lo que pasa es que hacemos tantas cosas por amor, creemos que de pronto si la maestra nos dice aquí no lloras, no se llora, no lloro y entonces voy a ser más amada por esa maestra, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Entonces luego piensas que como no lloras, vas a recibir más amor. Y es un Exacto. condicionamiento, es represión. Entonces esa represión obviamente se queda. Sueva, estoy Bien. súper feliz por todo el tiempo que nos has Bien. dedicado, extremadamente agradecida y me gustaría que me dijeses 3 libros que quisieras recomendarnos, pueden estar relacionados con el tema o no. Y también Ujú. que me digas en dónde te pueden contactar para acceder a este curso de chamanismo cuántico, al todo tipo de terapias que ofreces. Me gustaría si más adelante tienes Claro la que sí. disposición de que hagamos un episodio de chamanismo cuántico. Me parece súper interesante. Claro que sí. Entonces, bueno, ¿dónde te pueden encontrar? Y 3 libros que nos puedas sugerir. Pues mira, a mí me gusta mucho el libro blanco de Ramtha. ¿Ok? Me encanta ese libro. Deja de ser tú, de Joe Dispenza. El poder de la hora de Cartol. Me encanta. Bueno, son los que siento ahorita, ¿no? Y por Vale. supuesto hay muchos más. Y los de Osho, todos, no hay uno que te diga no. Osho, el que tú lo sientas, uf, para mí es una delicia leerlo. Imagínate un hombre que leyó más de 170,000 libros en toda su vida y Wow. en base a ello creó todas estas técnicas de descondicionamiento que te invitan a estar en meditación constante 24/7, 365 días al año. Y me pueden encontrar en las redes sociales como Lico Sapdaz. Lico es Licosapadaz en Instagram, al igual en Facebook. Facebook ya lo tengo lleno, pero pueden seguirme. O sea, pueden poner follow y las publicaciones son al público en general y ahí pueden seguir. En YouTube estoy como El Ser Amor. Me encuentran como El Ser Amor. Y bueno, en general, ahí me pueden encontrar, pueden mandarme un mensaje. Y tardo a veces en contestar porque justamente me escribe mucha gente, pero siempre respondo. Vale. Y el chamanismo cuántico, pues abierto, los cursos, sobre todo cuando se abren espacios en diferentes países, yo voy y también los estoy dando en línea. Entonces,
nada más para que estén al pendiente de cuándo sería el próximo. Vale, de todas maneras vamos a colocar todos esos datos en la descripción. Vale. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida contigo. Quedamos para una próxima oportunidad de hablar de humanismo cuántico. Que Claro que sí. sigas disfrutando por allá, por la India, todo este hermoso proceso. Y gracias una vez Ah, más. claro que sí. Muchas gracias a ti, Bea, por la invitación. Gracias a todos por escucharnos. Les mando muchísimo amor a todos. Gracias, Gracias. gracias, Bea. Igual para ti. Seguimos en contacto. Claro que sí.